Bueno, vamos a dar comienzo al encuentro. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia, en especial no solo en nuestra asamblea, que suele venir a este tipo de actos que solemos hacer, sino también especialmente pues a las personas que no pertenecen a la Asamblea de Izquierda Unida, que han querido acercarse y participar de este encuentro con Pilar González. Agradecer a los compañeros del Partido Andalucista que están aquí hoy también su presencia aquí, porque es importante y son parte de la historia de lo que vamos a relatar en los próximos minutos. Agradecerles enormemente la asistencia, y a los compañeros y compañeras de la vecina Mairena, que también han venido, han querido acompañarnos y acompañar a Pilar como senadora de Adelante Andalucía, también la presencia aquí hoy. Y luego, pues, como no, agradecerle la presencia también a nuestro coordinador provincial y a la responsable de organización, porque igualmente cuando los invitamos y cuando hacemos actividades pues suelen venir y suelen acompañarnos, y es de agradecer que se involucren tanto en las actividades que hacemos desde las asambleas, porque las asambleas de base necesitamos una dirección que se involucre de las actividades que hacemos. Bueno, la coordinadora de Izquierda Unida, en torno al 28 de febrero, pues se planteaba, nos cuestionábamos qué tipo de actividad podíamos hacer relacionada con el 28 de febrero, y dentro de las actividades que nos planteamos, de las distintas posibilidades, pues una de las posibilidades que más fuerza tuvo dentro de la coordinadora pues era hacer un debate, una charla sosegada, tranquila, con la perspectiva de estos 40 años desde el referéndum del 28 de febrero, de qué nos había llevado los andaluces y las andaluzas el 4 de diciembre del 77 a reclamar autonomía como la que más para Andalucía, qué nos llevaba a solicitar o a pedir que fuéramos considerados como otras nacionalidades históricas, qué nos llevaba a ese referéndum, cuál había sido la trayectoria histórica, política de los avatares que había tenido que soportar o pasar Andalucía hasta llegar a ese referéndum y a esta autonomía, ¿no? Una autonomía que ya va a tener 40 años y de la que teníamos unas expectativas, unos más, otros menos, unos con un pensamiento, otros con otro, pero al final pues se han quedado muchas cosas por el camino, se han quedado muchas intenciones por el camino, y bueno, también plantearnos con el debate territorial que existe hoy en día, cuál es la postura o cuál es el papel de Andalucía dentro de este debate territorial que se plantea en pleno siglo XXI, ¿no? Después de 40 años de autonomía. Cuando planteábamos esta actividad, pues automáticamente todos y todas pensamos en Pilar González, porque ella es la personificación de esa lucha, no por la edad, porque es mucho más joven, pero sí por su trayectoria política, porque además ha sabido situar el diálogo y el buen hacer y el mirar los intereses de Andalucía por encima de otras cuestiones. Y por ejemplo, pues ha sido representante del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Sevilla, también en el Parlamento de Andalucía, ha sido portavoz de Primavera Andaluza, que coge el testigo como organización de ese ideal andalucista, y ahora pues nos representa a todos y a todas en Andalucía como senadora elegida por el Parlamento de Andalucía, senadora en el Senado en esta legislatura. Entonces encarnaba perfectamente el espíritu, además es mujer, que para nosotros también es algo importante, el focalizar y el poner en el candelero y la perspectiva feminista en política, ya que no abundan las mujeres en política, y en el caso de que las haya, pues no tienen un papel más bien secundario, y esta organización tiene un firme compromiso con el papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida, incluido en la política, ¿no? Entonces todo eso hacía que nos pusiéramos en contacto con Pilar y con la dirección provincial para poder coordinar este acto. Tanto por parte de la dirección provincial nos brindaron todas las facilidades y Pilar se brindó gustosamente a participar de esta actividad. Entonces agradecer nuevamente que esté aquí hoy y que le ponga voz a lo que todas y todas queremos recordar de la historia
historia de Andalucía, de la historia de ese estatuto y de las luchas que los andaluces y las andaluzas hemos tenido que soportar para llegar a donde estamos y qué nos espera en el futuro. Así que sin más, yo ya voy a dar paso a Pilar. Todos y todas conocéis la trayectoria de Pilar, os podría relatar aquí y podría llevarme otros 10 minutos hablando de cuál ha sido su papel en todo lo que he ido comentando, pero como todos y todas la conocemos, pues yo creo que ya es el momento de que ella comience a explicarnos su visión de todo lo que hemos ido narrando y bueno, y una vez que ella finalice su exposición, pues que interactuemos todos y todas. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que hacerle a ella y si no, pues que se abra un debate en relación a todo lo que hemos hablado, lo que ha sido la historia, qué es lo que tenemos ahora mismo como autonomía y qué es lo que esperamos de la autonomía para el futuro. Así que sin más, le doy la palabra a Pilar. Muchas gracias, Pilar. A ti, a la Asamblea Local de Izquierda Unida del Viso del Alcor, a la Coordinadora Provincial, a todos vosotros, a todas las personas que habéis venido a escuchar este rato de charla, que yo pretendo que sea una charla compartida, que no solo yo hable y ustedes escuchen, sino que después yo escuche y ustedes hablen también. Me da un poco de apuro hablar del 28 de febrero con personas que tienen ganas, porque ustedes fueron protagonistas de la historia que yo voy a contar. Yo no viví el 28 de febrero, yo llegué a Sevilla el 12 de octubre de 1980, unos meses después, venía a la universidad, al día siguiente empezaba las clases. Yo vivía en Extremadura, donde nací, y evidentemente allí llegó el eco, porque fue tan brillante esa irrupción de Andalucía, tanto el 4 de diciembre del 77 como el 28 de febrero del 80, que llegó a todas partes el eco de lo que estaba ocurriendo. Pero ustedes fueron protagonistas directos, con lo cual conmemorar significa traer a la memoria lo que guarda el corazón. Ustedes lo guardan en primera persona, en su piel probablemente, lo que vieron. Pero es tremendamente interesante que después ustedes cuenten su propia experiencia vital, porque de pedacitos de historias individuales se escribe esta historia extraordinaria del pueblo andaluz en aquel tiempo. Mi formación es de historiadora. Yo soy licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla. A eso vine a Andalucía, a estudiar historia. Entonces quería empezar explicándoles la diferencia que hay entre un suceso y un acontecimiento histórico. Un suceso es cualquier cosa que ocurre, cualquier más o menos importante, cualquier día que se toma una decisión en una institución o que en la vida cotidiana a cada uno o a cada una nos pasa una cosa. Eso es un suceso. Esos sucesos se convierten en acontecimientos históricos cuando a partir de ellos se abre una posibilidad de historia diferente, cuando se generan otras posibilidades de historia. Esa es la diferencia entre un suceso, por más importante que pueda ser el suceso, y un acontecimiento. Y de lo que vamos a hablar hoy es de acontecimiento histórico, porque fue capaz de cambiar completamente la historia a partir de ese momento. Durante mucho tiempo, voy a hacer una confesión, durante mucho tiempo el andalucismo renegaba del 28 de febrero y nada más que queríamos el 4 de diciembre. Y a mí aquello me enervaba, porque históricamente son una causa y un efecto. Es un proceso inseparable en 2 días consecutivos, con un año y medio de diferencia, pero en historia un año y medio no es nada. O sea, es un proceso histórico que empieza antes, ahora lo repasaremos brevemente, pero que eclosiona, explota el 4 de diciembre, pero sin el 28 de febrero, por más brillante que hubiera sido las manifestaciones del 4 de diciembre, no tendríamos autonomía. La tenemos porque el día 28 de febrero el pueblo andaluz fue masivamente, se movilizó y votó. Y esa votación, esa lucha durante todo ese tiempo conecta en la memoria con otras luchas de las andaluzas y de los andaluces, con luchas antifranquistas, con luchas republicanas, con luchas sociales, con luchas sindicales. Todo eso que durante 40 años estuvo adormecido, estuvo en silencio, porque uno se jugaba la vida diciendo cualquiera de estas cosas que hoy podemos decir con libertad, eclosiona en ese momento. Todas esas luchas, todos esos motivos cristalizan en un eslogan que, si ustedes recuerdan, era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Por ahí empieza todo. Por eso digo que la autonomía no es solo autonomía, es lo anterior también, es libertad, es amnistía, que es democracia, finalmente. Son todas las luchas históricas que durante 40 años fueron silenciadas en Andalucía
o fueron interrumpidas por la dictadura franquista, las que de nuevo despiertan, las que del corazón vuelven a la memoria, nos sacan, les sacaron a ustedes a la calle, nosotros no estábamos aquí en estos momentos, y conquistaron, yo creo que el mayor logro político que pacíficamente. Yo lo comparo con la revolución de los claveles de Portugal. No ha sido, históricamente en el siglo XX, no ha habido revoluciones más hermosas que la revolución de los claveles en Portugal y el proceso de la autonomía andaluza. Porque fueron pacíficas, porque fue un pueblo consciente el que las demanda y el que las consigue. La memoria no es nostalgia, yo no tengo nostalgia, no puedo tener nostalgia además de algo que no he vivido. Es memoria, es certeza de las cosas que ocurrieron. Y el 28 de febrero en este caso es un punto de partida, no es una meta. No solo no hemos llegado a la meta, sino que parecía que habíamos llegado a la meta y hemos ido viendo cómo hemos ido retrocediendo durante todo este tiempo. Luego vuelve a ser punto de partida. Os decía eso, que el 4 de diciembre y el 28 de febrero son una causa y un efecto. Están estrechamente vinculadas ambas fechas. Es el ejercicio del derecho a decidir. El 4 de diciembre apenas se supo. 4 de diciembre del 77 no había ni constitución todavía. Se estaba elaborando. Pero apenas se supo que el diseño territorial que establecía la Constitución en su artículo 2 iba a ser el de nacionalidades y regiones, eso significaba desigualdad, significaba diferencia. Apenas se supo, Andalucía se moviliza y se levanta. Gracias al papel, en algunos casos muy destacado y en otro caso muy anónimo, pero imprescindible, el de todas las personas que salieron a la calle, el de todas las personas que pusieron una bandera verde y blanca en la ventana, el de todas las personas que hablaron con sus compañeros en los tajos, en los bares, en sus familias, se sacudieron el miedo y el fatalismo, que es algo que se nos achaca mucho a los andaluces. Que bueno, aquí como las cosas parecen que están escritas, nos tiramos para adelante, aguantamos. Se sacudieron el miedo, el fatalismo, la resignación, y en un ejercicio brillante de ciudadanía y política tienen la misma raíz etimológica, significan lo mismo. Una es la palabra griega, política, la otra es la palabra latina, ciudadanía, uno griego y otro latín, es lo mismo. Es el ejercicio consciente de nuestros derechos, en el espacio común, en el espacio público, en el espacio que compartimos fuera de nuestra puerta, de la puerta de nuestra casa para afuera. Eso significa ciudadanía, y ese fue el ejercicio consciente que se hizo en Andalucía. Y estaba, insisto, conectado con esas otras luchas que parecía que no existían. Quien hubiera dicho en el año 74 que iba a ocurrir algo así 3 años después, cuando parecía que esto era una balsa de silencio y que poco más o menos que aquí no ocurría nada y que todo estaba atado y bien atado. Pues no suelo decir palabrotas cuando hablo en público, pero eso para lo que estaba atado y bien atado, nada estaba atado, afortunadamente. O fuimos capaces, fueron ustedes capaces de desatar, de desanudar lo que estaba atado y emprender un camino sin cadenas. Fueron capaces de romper las cadenas. Era dificilísimo entender aquello de qué significaba autonomía. Era la primera vez que esa palabra se repetía con tanta frecuencia. Yo creo que hubo alguna persona, no sé, realmente que lo fue capaz de traducirlo al lenguaje más sencillo del mundo. Autonomía era escuela gratis, medicina y hospital. Y la alegría, el trabajo, que vuelvan los emigrantes. Que Andalucía en aquel momento tenía más de 2 millones de personas emigrantes fuera de nuestro territorio. En el País Vasco, en Cataluña, en Madrid y en Europa entera. Había por ahí andaluzas y andaluces trabajando. Esa definición tan sencilla de lo que era la autonomía, que los niños y niñas pudieran ir a una escuela pública, con calidad, donde se les explicaran, donde aprendieran a ser personas, no solo aprendieran conocimientos, aprendieran también la libertad, la democracia, las relaciones, lo social, lo común. Eso era la escuela gratis que decía Carlos Cano. Medicina y hospital era el derecho a la salud, que ya no es que el que se pueda pagar el médico se lo pague, sino que cualquiera de nosotros, cuando más vulnerables somos, que es cuando estamos enfermos, pueda ir a un centro de salud, pueda ir a un hospital y tengamos una atención sanitaria de calidad. Eso es lo que significaba la autonomía, y eso de manera intuitiva, más que racional, se me acudan. Si yo le pregunto a las personas que tienen canas, que 40 años atrás me hubieran definido qué significaba autonomía, de quién era el guapo o la guapa, que era capaz de hablar de lo que decía la Constitución en el artículo 151, de la maldita pregunta enrevesada
que se les hizo a todos ustedes de dar su conformidad al procedimiento previsto en el... Y allí no se sabía, pero se sabía que había que decir que sí. Se sabía que aquello era futuro. Por eso a mí me gusta titular esta charla Memoria del futuro. Por eso fue un acontecimiento histórico, porque es una semilla de un futuro diferente al que estaba previsto. Fue la decisión de los andaluces, más que el diseño establecido en la Constitución, la que genera el estado de las autonomías. Es esa decisión democrática. Igual que eso ocurre en aquel momento, Pilar con muy buen criterio planteaba la situación actual. 40 años después hay de nuevo un debate territorial en el Estado. Es Andalucía quien inaugura el estado de las autonomías y desde mi punto de vista es Cataluña quien lo clausura. Y ahora es momento de repensar de nuevo que cuando se habla de modelo territorial se habla de dos cosas fundamentalmente. Una, el reparto del poder. El reparto del poder, que puede ser o un poder centralista y centralizado o un poder repartido y distribuido de manera más cercana a la ciudadanía y a los territorios, que eso es la autonomía. Y la otra, de los servicios públicos, de unos servicios públicos de calidad y en condiciones de igualdad en el conjunto del territorio. En ese momento estamos ahora. Los servicios públicos se han visto recortados a raíz de la crisis que hemos vivido, que se ha llamado crisis, que parece que ya hemos salido de la crisis. No es que hayamos salido de la crisis en historia ha sido una transición hacia otro momento. Y esto que vivimos es lo que nos queda, de aquí para adelante. Probablemente las condiciones son peores ahora que las que hemos vivido durante estos 40 años atrás, donde parecía que el ejercicio de la autonomía, la adhesión a la Unión Europea, todo eso nos daba posibilidades y expectativas de tener una vida mejor, de tener unos servicios públicos de mejor calidad, de tener expectativas personales mejores, de tener un trabajo, de poder comprar una vivienda, de poder irse de vacaciones, de poder saber que cuando te jubilaras ibas a tener una pensión, que nos iba a permitir poder vivir mínimamente. Eso ahora está de nuevo en riesgo, y con ese riesgo y con esa incertidumbre vivimos y tenemos que vivir. Y para eso sirve la política, para transformar esa incertidumbre en certezas, que podamos saber exactamente con qué medios, con qué herramientas nos tenemos que enfrentar al futuro. Voy a repasar brevemente lo que ocurrió después del 28F, porque para entender cómo quedó la autonomía que se conquistó el 28 de febrero es de primera magnitud, de la Champions, del estatus. Lo comentaba antes en la rueda de prensa. Hay una señora en Tomares que era andalucista, que fue la que cosió la bandera que se colgó de la Giralda. La bandera aquella grandota que se colgó de la Giralda en la foto famosa de Viva Andalucía Libre, la cosió una señora de Tomares que era una costurera. La mujer compró la tela y estuvo cosiendo. Y la manera que ella tiene de definir lo que era la autonomía es: queríamos ser como los catalanes para no tener que emigrar a Cataluña. Esa era la definición. Eso es real política. Es lo más pegado a la tierra y a la realidad que uno puede decir. Ella decía Cataluña porque tenía familia emigrante en Cataluña. Vale para cualquier otra parte. Queríamos ser como las que más, tener las mismas oportunidades y las mismas capacidades y los mismos derechos para no tener que irnos, y que quien se quisiera ir fuera porque lo eligiera libremente, porque tuviera mejores expectativas personales, profesionales o vitales en otro lugar del mundo, pero no por obligación, no por hambre, no para salir de la miseria, sino por una decisión libre de querer vivir o querer crecer personal y profesionalmente en otro territorio. El momento del 28 de febrero es el momento culminante, el momento histórico, pero fijaros lo que ocurre un año después del 28 de febrero, el 23 de febrero de 1981. El 28 de febrero es una consecuencia directa del 23F. El golpe de Estado viene motivado porque que Cataluña pidiera la autonomía, vale. El País Vasco con el terrorismo, bueno, vale. Galicia tiene una lengua hermosísima, vale. Ahora, que lo pida Andalucía, ay amigo no. Ay amigo no. Andalucía era España. ¿Desde cuándo los andaluces iban a poder pedir lo mismo que los catalanes, que los vascos o que los gallegos? Eso en aquel momento de cuartelero, de ruido de cuartel, provoca, no es la única causa, pero es una de las causas del golpe de Estado del 23 de febrero. Después de ese 23 de febrero, un año después, el 30 de julio del 82, se aprueba en las Cortes la LOAPA. Ya no se acordarán ustedes, pero la LOAPA era la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Eso era recortar la autonomía, hablando en plata. Eso era tirar para abajo de las conquistas de los andaluces. Recortar la autonomía. Pero fíjense, la LOAPA la aprueban en las Cortes el PSOE y la UCD. Para refrescar la memoria, porque es que las cosas en historia no tienen responsables.
O sea, no es que ocurren como una seta que un día crece porque llueve y crece abajo de un árbol. Tienen responsables. Se me ha olvidado apuntar antes una cosa. El 28 de febrero, políticamente es una conquista innegable, jurídica y legalmente tuvo un montón de dificultades, porque había una ley. Se hizo una ley para un día de la historia. Se hizo una ley en las Cortes para un día de la historia. La ley se llamaba Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum. La pactó el PSOE y la UCD, el bipartidismo de entonces, la derecha y la izquierda tradicionales. Esa ley establecía que en cada circunscripción provincial había que ganar por mayoría absoluta del censo, no de la gente que fuera a votar. Uno va a votar y ahora, una vez que se abre la urna, se cuenta y hay más síes que no es, pues ese es el resultado. O hay más no es que ese es el resultado. Votaban que no. A eso había que ganarles también. Censo de 1980, con muchas personas o inmigrantes o fallecidas, no eran censos actualizados como ahora, que cada 2 por 3 hacemos el padrón. No, era en aquellas condiciones. PSOE y UCD fueron los responsables. UCD además, que gobernaba, hizo la campañita de andaluz, este no es tu referéndum. Bueno, pues esos gobiernan ahora la Junta de Andalucía. Del corazón a la memoria, para tener en la memoria y conocer las claves del presente. El 28 de febrero fue un éxito político, el sí ganó abrumadoramente y en todas partes, pero hubo algún territorio, como el caso de Almería, donde no se alcanzó la mayoría absoluta, el 51% del censo. Sí, de los votantes, que siempre los almerienses y los pobres me cargamos nosotros con el estigma de haber perdido. No, porque los que fueron a votar ganaron, el sí ganó al no, también en Almería. Pero no se llegó al 51% del censo. Y como en aquel tiempo era un tiempo con alguna similitud con este en cuanto a la necesidad de pactos políticos, afortunadamente lo que tienen los tiempos de incertidumbre, primero es que probablemente sea gigante el sentido de la responsabilidad en los políticos, que es imprescindible. Y segundo, que no hay más remedio que hablar, que no hay más remedio que alcanzar acuerdos. Cuando uno tiene mayoría absoluta no tiene que hablar con nadie. Hace lo que dice que lleva su programa, sea lo que lleva el programa de verdad o sea lo contrario, pero da igual, porque como tiene la capacidad y el poder para hacerlo, lo hace, no tiene que hablar con nadie más. En aquellos años, igual que en estos, no había mayoría absoluta, con lo cual era necesario establecer acuerdos. Se llegó a un acuerdo en las Cortes y se desbloqueó. El 28 de febrero había sido un éxito político, pero estaba bloqueado, porque no se había cumplido la ley de un día, que manda, tiene que hacer una ley en el Congreso de los Diputados, que firmaron el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Socialista de Andalucía, el PSA y la UCD. Fueron los 4 que firmaron un acuerdo en las Cortes que decía: por razones de interés nacional se declara sustituida la iniciativa autonómica en la provincia de Almería. Según establece el título 8º, no decía en el artículo 144 de la Constitución. Y no estaba pensado para Andalucía, estaba pensado para Ceuta y Melilla. Para no tener que hacer un referéndum en Ceuta y Melilla, las 81, de comienzos del 81, el 23 de febrero, no se podía consentir que Andalucía tuviera el máximo rango establecido en la Constitución para nacionalidades. Mencionar la palabra nacionalidad es un adjetivo que es un atributo de nación. Yo entiendo que mencionar la palabra nación en un contexto además donde la mayoría de ustedes son internacionalistas es una osadía por mi parte. Es que han cambiado mucho las cosas. Yo soy soberanista andaluza e internacionalista. Yo no quiero ninguna frontera en Despeñaperro, porque sé que vivimos tiempos de interdependencia y de relación y de soberanías compartidas. La defensa de Andalucía no se decide ni siquiera en Madrid, se decide en la OTAN. La política agraria común que afecta a los agricultores andaluces no se decide en Andalucía, se decide en Bruselas. Estamos compartiendo soberanía y así creo que debe ser. Así es como hemos venido viviendo hasta ahora y yo creo que debemos seguir viviendo. Pero decía que nacionalidad viene a ser políticamente equivalente a nación, pero como nación aquí había una e indivisible o indisoluble, pues, en fin. Por eso todas aquellas cosas sonaban peligrosísimas, por eso el golpe de Estado del 23 de febrero, por eso la LOAPA, que recorta las competencias de la autonomía andaluza, y luego el 13 de agosto el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 de los 38 artículos de la LOAPA. La LOAPA tenía 38 artículos, 14 de ellos eran inconstitucionales. Los deroga el Tribunal Constitucional. Y al final, en octubre del 83, lo que se aprueba es una cosa que se llamó LPA, Ley del Proceso Armónica, ni era armonizadora con el resto de artículos que quedó.
todo eso recorta la autonomía de Andalucía. Todo ese proceso que irrumpe de una manera absolutamente imprevista, por eso es un acontecimiento histórico, porque era improbable, porque era imprevisible, porque genera nuevas posibilidades de historia, y de una manera decide ponerle coto, ponerle freno, y se acorta la autonomía andaluza. Yo creo que tengo la fortuna de tener ahora en el Senado compañeros. En realidad allí hablan 5 empleados. Nosotros estamos en la planta 1, donde estamos con la gente de Esquerra, con la gente de Bildu, con la gente... Allí se hablan todas las lenguas. En el pasillo en el que yo tengo un despachito, las puertas están abiertas casi siempre y oyes hablar en todas las lenguas del Estado. Y a mí me encanta la naturalidad con la que otros territorios hablan de su cultura, de su lengua, de sus problemas, con absoluta libertad, tranquilidad y naturalidad. Y los andaluces parece que hemos estado siempre teniendo que soportar sobre nuestras espaldas no solo lo nuestro, sino España o Iberia. Lo primero que escribió Blas Infante en el escudo era Andalucía por sí, para Iberia y la humanidad. Ojalá algún día hubiera una Iberia, una confederación ibérica con los hermanos de Portugal y con los otros que aquí vivimos en este territorio. Pero soportamos sobre nosotros mismos esa vocación generosa de solidaridad, de igualdad, que llevamos incrustado en la cabeza probablemente. Tiene que ver probablemente con la identidad andaluza, que no es nada esencial, que es una identidad política construida absolutamente, la solidaridad, la igualdad, la rebeldía frente a la injusticia. Todo eso es lo que las personas que tenéis canas peleasteis y conseguisteis en aquel tiempo. Después de ese momento, la historia se desarrolló durante un tiempo y parecía que las cosas iban a ir bien. Yo recuerdo a Escuredo reivindicando a su propio partido, que era reacio a la autonomía. Hay declaraciones de Alfonso Guerra. Bueno, no quiero irme de aquí sin mencionar a José María de los Santos. José María de los Santos tiene una tesis doctoral maravillosa que se llama Andalucía en la transición, en la cual él recoge de primera mano, porque además lo había vivido, era protagonista de aquella historia, lo era él, lo era su hermano, lo eran sus compañeros, recoge algunos titulares de prensa, y hay un titular de Alfonso Guerra que decía: se va a acabar el carnaval de las autonomías. Eso era lo que el señor Guerra entendía como autonomía, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados durante mucho tiempo. Carnaval llamaba él a las autonomías. Pero en cambio había aquí un Rafael Escuredo que de alguna manera yo creo que sí se creyó, porque se implicó tanto en la lucha de los andaluces que acabó creyéndose. Se puso en huelga de hambre frente a su partido, duró 15 minutos, no sé qué, de un chalet en el Aljarafe y tal, y ya quitaron del medio a Escuredo y la historia empezó a cambiar. Y se empezaron a aplicar recortes políticos, no hablo todavía de recortes económicos en los servicios públicos, recortes en lo que significaba la autonomía. Y a partir de ahí hemos tenido, lo recordaba antes también, hemos votado más que nadie 3 veces. Hemos votado las andaluzas y los andaluces por la autonomía 3 veces. Algunos han votado un estatuto nada más. Un estatuto. El País Vasco, que tiene un estatus privilegiado en la Constitución, solo ha votado una vez su estatuto de Guernica, su estatuto de autonomía. Nosotros votamos el 28 de febrero, que votamos el estatus político. El 23 de octubre del 81, el primer estatuto de autonomía. Y creo que fue el 18 de febrero, porque estaban buscando, el PSOE buscaba entonces jugar con febrero para suscitar precisamente el recuerdo del 28 de febrero. Creo que fue el 18 de febrero de 2007 el segundo estatuto de autonomía. 3 veces hemos votado. Luego, yo creo que, estoy convencida, Andalucía atesora un patrimonio constitucional de primera, en pie de igualdad con cualquier otra comunidad del Estado, con cualquier otra. Ya voy terminando. En este momento en el que las costuras saltan, las costuras del Estado de las autonomías saltan por una crisis económica, básicamente. Cuando hay dinero, cuando la economía fluye, más o menos, las cosas se gestionan, se reparten. Cuando la economía falla, cuando nos volvemos a ser de nuevo pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo, cantaban en las tablas de fallo y pusimos carnavalera, y ahora me recuerda estas cosas. Volvemos a ese punto de partida, se recorta de nuevo todo ese potencial. El patrimonio constitucional de Andalucía no prescribe, no es derogable, con lo cual nadie nos puede negar el estatus de nacionalidad, nadie. Y ahora que se produce de nuevo el debate en la crisis territorial, que se produce la crisis en Cataluña, ¿cuál, desde mi punto de vista, debiera haber sido el papel de Andalucía? Todo lo contrario a lo que ocurre. O sea, en vez de que el PSOE andaluz, que gobernaba en Andalucía, siendo el PSOE más retardado
conjunto del Estado. En vez de ponerse al frente de la por ellos, tenía que haber liderado, porque es Andalucía quien tiene la legitimidad, el peso poblacional, para haber dicho, bueno, espérate, llega un momento de replantear un debate territorial, de repartir de nuevo el poder, de repartir de nuevo los recursos. Y para que esto no se convierta en desequilibrio y desigualdad, solo puede ser Andalucía quien tire para adelante, no con el a por ello. O sea, no para ir a machacar a los catalanes que querían votar. Yo no soy independentista, repito. A mí me gustaría que los catalanes decidieran seguir quedando en este Estado y que pudiéramos encontrar fórmulas para convivir entre todos. Pero que quieran votar, a mí no me parece que haya que apalearles por eso, ni que haya que aplicarles el artículo 155 de la Constitución. Habría que convencerles de que mejor convivimos que se vayan. Ese papel le correspondía políticamente a Andalucía. Y el peso de andaluz, con Susana Díaz al frente, lo que decide es a por ellos. Y se quiebran ahí ya. Y de las estructuras del Estado. Cuando ahora se habla de la mesa de partidos y nos suena tan chocante, el pacto de Antequera, en 1978, fue una mesa de partidos. Allí estaban los partidos andaluces democráticos. No había ni siquiera todavía diputados andaluces, había concejales, alcaldes, algunos diputados electos, y se reunieron de todos los partidos democráticos. Solo se quedó fuera Fuerza Nueva. Fueron capaces de acordar entre ellos y de solicitar y negociar con el gobierno la celebración de un referéndum. Yo voy a Cataluña el día 7 de marzo a dar una charla sobre esto mismo, sobre el 28 de febrero. Y les voy a decir que nosotros ejercimos el derecho a decidir. Que pudimos hacerlo negociando, pactando. No de manera unilateral, pero se pudo hacer, fue posible. Que es que hay una vía andaluza de resolver las cosas que lamentablemente nadie ha reivindicado nunca, pero que si alguien hubiera reivindicado probablemente hubiera sido una vía de salida y de solución a la situación que tenemos en este momento. El debate territorial ahora está tranquilo porque hay anunciadas elecciones en Cataluña, no sabemos todavía para cuándo aprueben el presupuesto. Hay elecciones el 5 de abril en Galicia y en el País Vasco, pero apenas pase esa etapa, para el otoño de este año probablemente se va a recrudecer de nuevo el debate territorial. Y ahí hace falta que Andalucía tenga una voz. No lo de andaluz, este nuestro referéndum. Es que ahora se ponen un lacito verde y blanco los de la Junta de Andalucía, vamos. Es que a mí me abuchearon el día que tomé posesión en el Senado porque dije una frase del himno de Andalucía. Yo hubiera dicho viva Andalucía libre, que es lo que decimos los andalucistas, pero luego pensé, bueno, si digo eso, nada más que me representa a mí y a 4 o 5. Voy a decir lo de sea por Andalucía libre, que nos representa a todas y a todos los andaluces. Porque es una frase del himno de Andalucía, que es una ley escrita en el Boja, publicada por el Parlamento andaluz, que es quien me manda a mí a Madrid. Pues lo que estoy diciendo es una ley de mi Parlamento. Bueno, pues la derecha me abuchea. Y esos mismos aquí se ponen un lacito después. Y esos mismos van a pretender convencernos ahora de que los andalucistas son ellos. No se lo crean ustedes, el andalucismo es un proceso emancipador, es un proyecto político emancipador de Andalucía. La gente andalucista hemos querido durante mucho tiempo reconciliar el andalucismo con la izquierda y la izquierda con el andalucismo. En eso algunas nos hemos jugado la vida, y a lo mejor hasta la hemos perdido políticamente, digo. Pero como estamos tan convencidos, pues seguimos hablando de estas cosas. Y de que cuando llegue el debate va a llegar en esta legislatura, y el gobierno está en una posición de necesidad de diálogo, tiene que haber una voz que diga que hay una vía andaluza de resolver las cosas, que se pueden alcanzar acuerdos, que aquel tiempo también era muy difícil, ustedes lo pueden recordar, y fueron capaces de hacerlo. Es importante no olvidar las victorias, porque los pueblos que olvidan sus victorias están condenados a perderlas. Que no perdamos nunca ese patrimonio que ustedes consiguen. Yo aquí me callo y ahora les escucho. Muchas gracias. Si os parece, abrimos un turno de palabra. Voy a buscar un boli, si alguien me pregunta, para que pueda acordar. Si hay alguien que quiera participar, reflexionar en voz alta. Sí, cualquier cosa vale. Lo que queráis. Vale, pues empezamos contigo y así a ver si se anima la gente. Conchi.
Sí, 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 se ha dicho. En los términos de las competencias, sobre todo. A ver, cuando la historia de las autonomías significa que gestionamos de manera más cercana, la Junta de Andalucía gestiona nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, básicamente. Cuando España se define como un Estado social y democrático de derecho, parte que gestionan las autonomías. Es la sanidad, la educación, los servicios sociales, ese tipo de prestaciones. En aquel momento todavía no estaba definida con claridad qué competencias gestionaba el gobierno central y qué competencias gestionaban los gobiernos autonómicos. Y si hubiera sido por pedir, hubiéramos pedido la luna. O sea que era un momento tan efervescente, con tantas ganas de repartir el poder. Recordar que veníamos de la lucha del franquismo, del centralismo, de que para cualquier papel que hiciera falta había que ir a Madrid o a la capital de la provincia para resolver el problema, o a la delegación territorial de Hacienda o de lo que quiera que fuera, para cualquier papel que uno necesitara en su vida. En ese momento se plantea transferir a las comunidades autónomas una gestión de competencias mucho más competencias económicas, no solo sociales. Gestionar lo social, si no tienes dinero, es complicadísimo. Gestionar la sanidad y la educación, si uno no tiene recursos para pagar la nómina de los maestros, significa recortar maestros en las escuelas públicas. O cerrar líneas de niños de 3 años para que poquito a poco ese colegio acabe cerrando. Si no entran niños nuevos, si no entran niños y niñas de 3 años, pues cuando vayan saliendo los que están, el colegio hay que cerrarlo. ¿Cómo se llama lo de las plazas de los... No cubrir las vacantes de los profesores y profesoras que se van jubilando, o de los médicos y médicas que se van jubilando. Lo social se puede gestionar cuando hay dinero. En aquel momento todavía se planteaba de la gestión de las haciendas, no de la seguridad social, ojo. Las pensiones, eso nunca ha estado en debate, eso ha sido siempre una competencia del gobierno central. Por otra parte, quizás sea razonable para garantizar la igualdad. Pero la igualdad, si nos ponemos a mirar la pensión media de los andaluces está por debajo de la media del conjunto del Estado. Y no debiera ser así, pero es. En ese momento se hablaba de gestionar dinero, de que las autonomías gestionaran dinero. Claro, eso ya eran palabras mayores. Básicamente porque Andalucía no tenía industria. Bueno, todavía en aquellos años todavía estaba Santana en Linares, todavía había algunas industrias, estaba Casa aquí en Sevilla, donde Salvador Tábora y Taza, eso es, digo, donde Salvador Tábora tiene el teatro, la gilatura, efectivamente. Todavía había alguna industria, ¿no? Que tradicionalmente la riqueza se mide básicamente por el sector secundario, por la producción industrial, la riqueza en términos de PIB. Pero Andalucía no tenía gran aportación al PIB en lo industrial. Sí lo tenía en lo agrario, pero sobre todo tenía más población que nadie, con lo cual más consumidores y consumidoras que nadie. Si el IVA, que aquí, cuando tú te compras un bolso, pagas el IVA. Bueno, pues ese IVA, si te lo has comprado en el Corte Inglés lo declara en Madrid. Es como si lo hubieran pagado en Madrid. Lo has pagado tú de tu casa, de tu bolsillo. Los teléfonos móviles. Cuando cada uno de ustedes paga la factura mensual de su teléfono móvil, está pagando el IVA en Madrid. Y luego de Madrid en teoría nos lo tienen que devolver. Nos devuelven el 58%, no nos devuelven el 100%. Y parece que eso es el PIB de Madrid. El de tu teléfono, el mío, el de... Entonces, se estaba hablando de repartir competencias económicas de recaudación. Eso es lo que no se podía consentir, entre otras cosas. Yo me tendría que repasar la LOAPA, que la verdad es que me la... Pero recuerde que el recorte de derechos políticos tenía que ver con la capacidad de que las comunidades autónomas gestionaran la economía también, no solo los servicios sociales. O sea, no solo un presupuesto, que se hace un presupuesto en la Junta de Andalucía, que ya no sé por cuándo andarán este año, yo lo dejé en el 2008 por 32.000 millones de euros al año. Debe andar más o menos. El capítulo 1, que es el capítulo de las nóminas, es el más importante de todo, el que se lleva la parte, más de la mitad del presupuesto de la Junta de Andalucía se destina a pagar los salarios públicos de los funcionarios públicos. Pero lo que puedas hacer de previsión económica o de inversiones de futuro en la economía, esa capacidad era mayor entonces que ahora, eso se recortó. Esos son algunos de los recortes que introduce la LOAPA. Y después, si quieres, me lo estudio y te lo repito con mayor claridad, porque no... Pero sé que la cuestión fundamental venía por las competencias económicas. En aquel momento se parecía, o quisieron pensar algunos, que esto yo creo que no se hubiera ido de las manos, honestamente. Porque luego, una vez que tú te ves, se pensó que se podía ir de las manos, pero se decidieron que era imposible. Sobre todo, yo creo que el factor fundamental era la población.
porque es que aquí hay más habitantes que en ninguna otra parte del Estado. Y sigue habiéndolo, el 18% de la población del Estado es andaluza. Por eso nuestro estatuto establece una cláusula, una disposición adicional, que dice que a Andalucía le corresponde el 18% de la inversión de los presupuestos generales del Estado, que no se ha cumplido nunca. Porque las leyes hay veces que no se cumplen, pero cuando no las cumple el gobierno no pasa nada. Ahora, si cualquiera de ustedes no paga Hacienda en su momento, les cae una... No ha cumplido nunca ningún ministerio de Hacienda esa inversión en Andalucía, la del 18%. Yo creo que aquella movilización tan intensa, tan duradera, de gente que es que estaba dispuesta a coger las riendas, yo creo que eso asustó. Y por ahí fue por donde vinieron los... ¿Alguien más? Rafael. Primavera Andaluza está porque adelante Andalucía, adelante Andalucía, y así, Yo no, a ver, usted metiendo en camisa de 11 varas, a mí. No, yo le pregunto. Le puedo decir lo que sé, que no es mucho, ¿no? Evidentemente. Yo creo que juntos somos más fuertes. De eso estoy convencido. Quiero creer que, igual que ha sido posible hacer una confluencia que se llama Adelante Andalucía, creo que quiero y me comprometo a trabajar para que sea posible seguir haciendo esa confluencia. Entre personas que no pensamos exactamente igual, ni tampoco hay por qué. Es que es la familia de uno y no piensan todos iguales, pues en política evidentemente igual. Está, como ustedes saben, está Podemos, está Izquierda Unida y hay dos organizaciones andalucistas, Primavera Andaluza, de la que yo soy portavoz, e Izquierda Andalucista, primos hermanos. Lo que si ustedes recuerdan, he estado hablando todo el rato de la necesidad de una voz andaluza en el debate territorial que se avecina. A mí me han elegido senadora a propuesta de Adelante Andalucía. Yo soy de Primavera Andaluza, pero soy de Adelante Andalucía y yo me parto la cara por Adelante Andalucía. ¿Qué he hecho hasta ahora, el poquito tiempo que he estado en Madrid? Cada vez, y es el compromiso que he asumido, cada vez que haya una reunión con algún colectivo que venga de Andalucía que quiera llevar alguna preocupación al Senado, yo aviso a los parlamentarios y parlamentarias, a los diputados y diputadas de Unidas Podemos del Congreso, a los andaluces nada más, a otros a mí me da igual. Pero el que quiera venir es bienvenido porque hay algo que aportar. Yo creo que así es como podemos ir manteniendo esa confluencia, que no es fácil, pero que ha sido posible. Yo no quiero creer que se rompa ni que sea imposible. Creo que hay internas que tienen que resolver cada una de las organizaciones internamente. Yo ya bastante estuve con lo mío, no me meto en la casa de nadie porque es complicado de gestionar. Creo que hay organizaciones que tienen que resolver sus cuestiones internas, que son respetables, y que ojalá encuentren una manera de resolverlas, pero lo que yo quiero es que sea una voz andaluza y que además sea plural. Si es que por mí en el Congreso de los Diputados puede hablar alguien de Izquierda Unida o alguien de Podemos, si es de Andalucía y tiene compromiso con los andaluces, por mí que hable. Yo soy de andalucista y a lo mejor ellos no se definen como andalucistas, a mí me da igual si se definen como gente de izquierda, que quiere trabajar por los derechos, por las obligaciones y por los dolores de las andaluces y de los andaluces, esa es mi gente. Eso es lo que yo pienso. También yo tengo una libertad muy grande, mi organización es pequeña y yo ya estoy acabando mi vida política. O sea, que es que puedo hablar con una enorme libertad. Generalmente he hablado siempre con libertad, algunas veces me ha costado muy caro hablar con libertad, pero generalmente he hablado siempre con libertad. También con prudencia, ¿eh? Yo sé que estas cosas son delicadas y que requieren de mucha cordura y de mucha serenidad. Que más que incendiar, conviene llamar a la calma y a la reflexión en común. Y en encuentros así como este, que la gente pueda decir lo que piensa y ojalá podamos encontrar una forma de continuar este trabajo para la gente de Andalucía. Chari.
A ver, si el 4 de diciembre es sinónimo de una sociedad movilizada, vigilante y dispuesta a defender sus cosas, por supuesto que sí. Pero eso solo en la calle no se concreta en una escuela pública andaluza. Para eso tiene que haber un proceso democrático, y el proceso democrático es coger una papeleta y echarla en una urna, por lo que usted libremente opine. Por eso te digo que, a ver, que yo no, al contrario, si es que la movilización es el origen, si es que si no hay movilización no hay 28 de febrero, si yo lo tengo claro. O sea, que nítidamente, pero lo que durante mucho tiempo se pensó es que, bueno, como al final el PSOE se apropia, porque por gobernar Andalucía se convierte en el partido de las y los andaluces, y se apropia de todo ese caudal para vaciarlo de contenido, para vaciarlo de movilización, para vaciarlo de lucha democrática. Entonces, por eso es renegar el 28 de febrero, por eso yo no quiero renegar. Hay una cosa en política que se llama resignificar. Quiero que el 28 de febrero vuelva a recuperar su significado original, que era la continuación de aquella movilización, que la gente salió de su casa un 4 de diciembre y siguió... Tranquila, es que la gente es muy impertinente cuando llama. Y la gente siguió movilizada, dispuesta a defender lo suyo. Eso es imprescindible en este momento, efectivamente, cuando nos han recortado, cuando pactaron con estivalidad, o sea, porque lo pactaron en verano, de noche y con alevosía, la reforma del 135 de la Constitución. Cuidado la que se lía cada vez que alguien menciona la posibilidad de reformar la Constitución. Pero para reformar el artículo 135, mira cómo no liaron nada. Lo pactaron el PSOE y el PP, y ese artículo es el núcleo del que viene todo lo demás. O sea, todos los recortes vienen de la reforma de ese artículo. De que hay que priorizar pagar los intereses de la deuda que el Estado social. El Estado social cuesta dinero. La democracia cuesta dinero. Los servicios públicos cuestan dinero, y bendita la suerte de poder pagar impuestos para que después nos revierta en forma de riqueza repartida o redistribuida con esos servicios públicos. Ese es un planteamiento de izquierda que a mí me parece inmejorable. Inmejorable como planteamiento. Luego la calidad de los servicios deja mucho que desear y todos lo hemos sufrido. Pero hombre, por lo menos defender que eso continúe siendo así, hay que defenderlo en la calle, claro, pero también hay que defenderlo en las instituciones. También hay que votar cosas en el Congreso de los Diputados, porque lo que allí se vota se convierte en ley. Lo que se escribe en el BOE o en el BOJA se convierte en ley. Que no se cumple, yo te lo acabo de decir, que la disposición adicional tercera ni la segunda del estatuto anterior, la deuda histórica, tampoco se cumplió nunca. Tampoco se cumplió nunca. Y a mí eso me lo contó un socialista. Entre los socialistas de vez en cuando también te encuentras con buena gente, y algunos buena gente hay. Que me explicaba, yo creo que algunos buena gente hay, mujer. Me explicaba que, dice, en aquel momento él trabajaba en la Consejería de Educación Pública, en 1982, en el primer gobierno de Escuredo. Dice, había 2 millones de adultos y adultas analfabetos en Andalucía. 2 millones de analfabetos. Tenía 17 maestros y maestras para alfabetizar. Esa era la deuda histórica. Haber dotado a la administración andaluza de maestros y maestras suficientes para que esos 2 millones de personas pudieran haber sido alfabetizados. Esa era la deuda histórica, no se cumplió nunca. Ahora vamos acumulando otra. Ya hemos quitado del estatuto primero, ya la deuda histórica del estatuto primero ya la hemos quitado. Ahora nos la han pagado con solares, como si no tuviéramos suelo en Andalucía. Si suelo con un solar de la Feria de Sevilla, por ejemplo. Mira que yo recuerdo que me indignaba. Digo, ¿con suelo? Cuando aquí nos sobra suelo, lo que nos falta es dinero. Con suelo nos pagaron la deuda histórica. Con suelo no se pagan los salarios de los maestros que hacen falta en los colegios, ni los médicos, las enfermeras, los celadores, la gente, o las personas que atienden a los mayores cuando están en situación de dependencia. Yo lo que quiero es recuperar la importancia del 28 de febrero, no restarle un ápice al 4 de diciembre, todo lo contrario. O sea, si no hay 4 de diciembre, no pasa nada. No hubiera pasado nada nunca en Andalucía. Pero no quiero quitarle importancia al 28 de febrero, porque la democracia al final es una papeleta que cuenta, no una manifestación en la que uno grita. Eso es controlar la democracia, pero para convertirlo en ley, para que cambie la realidad, hay que contar papeletas en una urna. O hay que contar votos en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Andalucía. Llevar ahí a personas que sintonicen con los planteamientos que queremos. Esa es la tarea importante. Esa es la tarea que tenemos que seguir haciendo. Que en el Parlamento de Andalucía, en vez de 17, la próxima vez ojalá hubiera 52.
de gente que pensara parecido, no tenemos que pensar todos iguales, pero por lo menos que estuviéramos de acuerdo en que no se recorten los servicios públicos, por ejemplo, en que se determinadas, sobre todo, eran garantizadas. Yo creo que eso es por lo que yo quiero poner el énfasis en el 28 de febrero, además de que hace 40 años, mujer, es una cifra redonda, y entonces cuando las cifras terminan en cero, parece que son más importantes que otras cuando hacía 38 o 24. Pero no es porque yo reste un ápice al 4 de diciembre, todo lo contrario. No, pero que además es necesaria la movilización, sin ninguna duda, sin ninguna duda. A ver si el 28 de febrero esta vez mucha gente nos juntamos en Sevilla para volver a mostrar que aquí estamos de nuevo dispuestos a defender. Para eso yo creo que, si me permite, la gente mayor nos estáis dando un ejemplo con el tema de las pensiones. La plataforma en defensa de las pensiones, porque entre la gente de otra edad, a ver, yo no justifico nada, ¿no? Pero entiendo que mucha gente o tiene un trabajo o no tiene trabajo, tiene una enorme preocupación. La gente más joven está preocupada de qué diablos van a hacer con su vida. Hemos hecho universidades para que estudien, han estudiado, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde pueden trabajar y ganar un salario digno? Tener una cierta estabilidad que te permita proyectar tu propia vida, te permita tener una pareja o una familia o recorrer el mundo si quieres, lo que tú quieras, ¿no? Pero por lo menos unas condiciones salariales y de trabajo dignas, cuando está más devaluado el mundo del trabajo, cuando están en peores condiciones los contratos, cuando se ha roto el contrato social entre el capital y el trabajo. Eso se ha roto en este momento. Eso ahora está desequilibrado. Hay mucho que recuperar, efectivamente. Y Andalucía, estamos en una lógica de capitalismo puro y duro. Y el capitalismo solo tiene una lógica, que es la del beneficio. Todo lo que nos genera beneficio no sirve. Y el capitalismo tiene una lógica territorial. Hay un centro de poder. Y los demás son periferias. El centro del poder, donde se concentra el PIB. El PIB de Madrid es el poder. Ese es el PIB. Pero el IVA de tu cuenta de teléfono es como si lo pagaran en Madrid. Para eso hace falta la autonomía de Andalucía y para eso hace falta la movilización. Yo creo que ahí las personas mayores, afortunadamente, volvéis a ser ejemplo y volvéis a ser referente. A los demás, hombre, no lo justifico, pero entiendo que hay tantas preocupaciones que resolver en las casas que a veces no tienen o las ganas o el coraje o para salir a la calle y comerse el mundo. Si en vez de pajaritos fuéramos tigre bengala, como decía también Carlos Cano, a ver quién era el guapito de meternos en una jaula.